Nos visita la licenciada Desiree Bideman en el bloque Lo que nos pasa, en la columna Lo que nos pasa. Y justamente lo que nos pasa desde hace tiempo viene siendo tratado en nuestra comunidad de forma muy callada. Todo el mundo dice, yo de esto sé quién vende, sé quién consume, sé dónde se consigue. La verdad que todos saben, pero la verdad también es que no hay denuncias en la policía, la verdad también es que el Estado no ha generado mucha preocupación al respecto para tratar de esta situación desde base, porque el narcotráfico es un delito federal y en la provincia de Misiones, al menos en la zona norte, tenemos solamente en El Dorado el asentamiento de policía federal. Por lo tanto, la policía acá puede actuar únicamente de oficio, pero no es un delito que les compete directamente. Pero lo cierto es, señoras, señores, que actualmente hay una variedad importante de estupefacientes en Montecarlo que están al alcance de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y se consume. Y usted seguramente está preocupada por su hijo, por su hija, y no es para menos. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Primero, a aceptar que esto está pasando y que puede caer en cualquier momento en nuestra familia, es lo primero. Y vamos a ahondar más sobre este tema con la licenciada Desiree Bideman, porque mucho tiene que ver con los valores que se generan en la casa para tratar de combatir este flagelo. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que mencionabas vos es la responsabilidad familiar. Sucede muchas veces que uno cree que los padres saben cómo actuar frente a este tipo de situaciones o cuando empiezan a ver como indicadores de que un niño podría estar involucrado en algún tipo de consumo, algún tipo de sustancia, ya sea legal o ilegal, ¿no? Entonces, no es así. Los padres la mayoría de las veces no saben cuáles son los síntomas que aparecen o las primeras señales de alarma. Tampoco conocen mucho sobre qué tipo de sustancias, más allá de lo que se informa por ahí en los medios o una charla o a modo de prevención, ¿no es cierto? Entonces, esto excede en muchos casos a papás, porque tampoco en su momento, no hablo de todos, no es general, pero en algunos casos hubo papás que no tuvieron contacto con este tipo de problemática antes. Claro. ¿No? Entonces tampoco saben cómo resolverlo realmente. Y la realidad es que la sociedad tampoco sabe cómo resolverlo, ¿no? Pero mucho tiene que ver con los ejemplos que damos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol es una droga legal, ¿no? Que está aceptada socialmente y que genera muchísimos más problemas que cualquier otra droga ilegal, o más, digamos, es la problemática más grande que tenemos y que tampoco se ha abordado directamente, ¿no? Tampoco tenemos políticas o tenemos estrategias de prevención para evitar que los adolescentes no consuman alcohol, ¿no? O no consuman en exceso, o no se transformen después en adictos o en alcohólicos. Entonces, no es solamente los estupefacientes, no son solamente las drogas, que son drogas también recetadas en muchos casos y que exceden la participación del médico en su momento, o que por ahí los padres consumen y los chicos después las retiran, las sacan, como son los ansiolíticos, y las utilizan para mezclarlas con bebidas. Esto sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que es una problemática y que muchas veces está descontrolado. Entonces, no podemos asumir que los padres saben que es cómo manejar esta situación, ¿sí? Lo que sí podemos dar son indicadores de, como siempre volvemos a repetir, el diálogo con la familia bajo cualquier punto de vista, los límites, porque si nunca le marcamos un límite a uno de los hijos, esto va a ser difícil empezar a marcar ahora, ¿no? No salgas, no participes de determinadas reuniones, cosa que también es difícil de manejar, porque no quiere decir que porque un conocido, un amigo, un compañero consuma, él también, o ella también. Es verdad. ¿No? Ahora, Desiree, yo quisiera detenerme en un aspecto, porque sé que sucede, y tiene que ver con los padres que se niegan a aceptar que su hijo es un consumidor, ya sea de alcohol o de algún tipo de estupefaciente. La verdad es que acá en Montecarlo la droga más consumida es la marihuana, y el padre muchas veces se niega a aceptar que su hijo consume. La droga más ¿Por consumida, qué? la droga más consumida es el alcohol primero, Sí. y es una droga legal. Después podemos evaluar cuáles son las que siguen, que son las drogas ilegales, ¿no? Pero sí podemos observar en todo caso que aparecen, digamos, la marihuana aparece como importante, digamos, detrás de la droga legal, que sería el alcohol o el tabaco también, ¿no? Generan adicción.
generan adicciones en distintos niveles, generan adicción a nivel psicológico, generan adicción en algunos casos, bueno, el alcohol después ya tiene otras dificultades también, genera un montón de problemas físicos, ¿sí? Y es muy difícil de manejar. Entonces, para los padres, los niños tienen que aprender a decir que no. Para esto hay que enseñarle que los no existen. ¿Por qué? Porque no vamos a poder aislarlos, encerrarlos en el hogar y decir, bueno, esto no salgas de acá, ¿no? Tampoco, y esto implica aceptar, conocer al chico, entender que quizá alguien se lo va a ofrecer, que alguien se lo va a insinuar de que sí, porque existen este tipo de personas que por creer que el consumir vas a pertenecer a algún tipo de grupo, ¿no es cierto? Y esto va a quedar como, si no lo hago, quedo fuera del grupo, ¿no? No tengo pertenencia, y en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, también esto es importante, ¿no? Para el adolescente pertenecer y poder integrarse grupalmente. Entonces, ¿cómo empezamos a manejar este tipo de situaciones? Para un puber, digamos, el adolescente ya tiene como más posibilidades de salir, ya maneja un poco más sus horarios. Pero un niño de 11, 12, 13 años es un niño, así como el adolescente también, y tiene horarios que cumplir, y tiene también actividades que realizar, que tienen que ser respetadas, ¿no? Dentro de los horarios que los padres marcan. Para esto tiene que haber padres que estén presentes y disponibles para las necesidades de los niños. Que esto es una situación bastante complicada. Sí. ¿Por qué? Porque la ausencia emocionalmente hablando, como sostén y como comprensión del niño, ¿no? Es una etapa muy difícil. El padre pareciera que está muy separado, los padres están muy separados de los niños en esa época. ¿Por qué? Porque el adolescente digamos, no deja que el padre se acerque demasiado porque quiere su mundo privado. Yo quería sugerirte también y a la audiencia que en realidad no es un problema de una clase social, está presente en todos los segmentos de nuestra sociedad, de aquellos menos pudientes, de aquellos de clase media, de aquellos más pudientes. Y recientemente se ha trabajado sobre la importancia de que este tema sea tratado en las escuelas. Una vez más, los docentes tienen que ser capacitados para saber. O sea, me parece que ya el docente tiene mucho. Está muy bien que acompañen, pero el problema está en la casa. Es un problema social. Como social implica todas las instituciones. Implica a la familia, implica a la escuela, nos implica al Estado, y el Estado somos todos, ¿sí? Entonces implica al municipio, implica tener políticas y estrategias que aborden este tipo de situaciones para tratar de prevenir, porque no todos los adolescentes son consumidores, ni todos los adolescentes van a ser consumidores, ¿no? Es un grupo de población que aparece como vulnerable y que podrían ser distintas las razones por las cuales un adolescente decide consumir. Uno es la pertenencia a un grupo, en el caso de que tenga amigos que consuman, entonces, que es como la más notoria generalmente, la más fácil de identificar. Por esto es que siempre los padres dicen, no, ahora no se va a juntar con tal persona o va a dejar de verse, y que esto puede cambiar. La realidad es que hay que enseñarle a decir que no, puede pertenecer a un grupo y no consumir. Entonces, enseñar a decir que no implica decir que no a veces. No vas a salir a tal horario, no vas a volver a tal horario y lo vas a respetar. ¿Tiene que justificar por qué el padre o basta con manifestar su posición? Basta con manifestar su posición. ¿Por qué? No tiene que justificar, es decir, no vas a salir las por tal razón. justificaciones tienen que ser en todo caso cortas y sintéticas, porque el adolescente tiene una capacidad atencional también muy corta porque es propio de la edad, entonces se pierde en el discurso del por qué no. Y hay cosas que son por qué no, ¿no? Y implica esto de que el día de mañana ese niño va a interiorizar que estos son los horarios de vuelta a la casa, que lo va a hacer solo lo va a hacer, no va a necesitar que el padre le esté marcando. Y estas son estrategias de autorregulación. Y implica también justamente explicar a ver qué está bien y qué está mal, porque se desbandan los límites después de esto, ¿no? Está bien. Insisto, yo con el tema de los docentes, me parece bien el proyecto del Rotary de tratar de generar una tecnicatura de docentes específicamente preparados para abordar la temática de los estupefacientes. Ahora, no estoy muy de acuerdo con que de nuevo los docentes tienen que hacerse cargo de un tema que los desborda, me parece a mí los desborda. De igual modo está muy bien, pero el problema me parece que está en la casa. Desborda a todos, Cristian, desborda a todos realmente, a cualquier padre, a cualquier tipo de situación, a cualquier institución. Porque tampoco las escuelas tienen políticas proactivas para contener a este niño que está en esta situación, ¿no? Entendemos que es una persona que es vulnerable, que es un menor de edad,
en el caso de los que están dentro de las escuelas, la mayoría por lo menos, y que necesitan tratar de resolver este tipo de situación. Y como no han aparecido anteriormente, recién ahora aparecen este tipo de problemáticas como algo a tratar. Existieron siempre, pero ahora están llegando cada vez más a las escuelas o cada vez se nota más, están saliendo más a la luz. Entonces, no tenemos políticas específicas, estrategias específicas, incluso dentro de las instituciones, que marquen qué es lo que hay que hacer, cómo abordamos ese tipo de situación. Y esto es también para pensarlo, para pensar y empezar a entender que este es el mundo en el que vivimos y que esto no va a desaparecer y que el consumo va a incrementar y van a aparecer más chicos con estas dificultades y vamos a tener que empezar a aceptar que esto sucede. Porque no solo los padres a veces niegan estas situaciones, sino que también se niegan desde las instituciones, desde todas las instituciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Desiree. Continuamos con Síntesis Internacional.